Capítulo 35. El poder de sanación de Yeshua. Para que conozcas las prácticas curativas de Yeshua, comenzaré contándote cómo Yeshua ayudó a mi bisnieto Benjamín, el hijo de Mariam y Natanael, a sanar su cuerpo. Benjamín había nacido con un pie deforme y sufría espasmos con frecuencia. Después del bautismo en Bet-Bará y la dura prueba de ayuno durante 40 días en el desierto, Yeshua y María Magdalena regresaron al Monte Carmelo para recibir consejo de los ancianos de nuestra comunidad, incluyéndome a mí. Era un atardecer de otoño, inusualmente cálido, cuando Yeshua fue en busca de Benjamín. Yeshua lo encontró tendido en su camastro sobre el tejado del dormitorio de los hombres, mirando a las estrellas. Esta es la historia que me contó Benjamín, quien estaba encantado de recibir la atención de aquel a quien había considerado un héroe durante toda su corta vida. Acostándose al lado de Benjamín, Yeshua sujetó sus manos lisiadas mientras seguían mirando embelesados la noche iluminada de estrellas. La luna no había salido todavía. Poco a poco, la respiración de Benjamín se volvió suave y profunda. A medida que su mente se aquietaba, su libro de la vida se abrió a su visión interior. Fue testigo de muchas vidas que pasaron delante de él, con todos los errores por los que no se había perdonado a sí mismo. Vio cómo había levantado sus puños cerrados, cómo había pateado y se había arrojado sobre supuestos enemigos, maldiciéndolos con ir al infierno. Observó todo tipo de patrones conocidos que aún repetía una y otra vez, a pesar de que su intención era ser inofensivo y estar al servicio de sus semejantes. Más que nada, empezó a comprender por qué su alma había optado por curarse a sí misma, utilizando un cuerpo que temblaba con espasmos y caminaba con miembros deformes. A medida que avanzaba la noche, marcada por los profundos suspiros y sollozos suprimidos de Benjamín, Yeshua colocó suavemente sus brazos alrededor del cuerpo delgado del niño, poniendo su mano derecha sobre el corazón de Benjamín. En silencio, sus conciencias se unieron mientras viajaban a través de los planos astrales, levantando gradualmente las cargas de culpa y vergüenza que pesaban sobre el muchacho. Liberado, Benjamín se elevó en espiral hacia dimensiones más altas y de mayor luz. Disfrutaron de una paz celestial sin palabras, mientras yacían juntos bajo la mirada de las estrellas y la luna sonriente. A medida que avanzaba la noche, marcada por los profundos suspiros y sollozos suprimidos de Benjamín, Yeshua colocó suavemente sus brazos alrededor del cuerpo delgado del niño, poniendo su mano derecha sobre el corazón de Benjamín. En silencio, sus conciencias se unieron mientras viajaban a través de los planos astrales, levantando gradualmente las cargas de culpa y vergüenza que pesaban sobre el muchacho. Liberado, Benjamín se elevó en espiral hacia dimensiones más altas y de mayor luz. Disfrutaron de una paz celestial sin palabras mientras yacían juntos bajo la mirada de las estrellas y la luna sonriente. Cuando se miraron, ambos tenían lágrimas en los ojos. El cuerpo de Benjamín ya no temblaba. Levantó las manos para mirárselas a la luz de la luna. Ya no estaban retorcidas. Se puso de pie y dio 2 pasos cortos. Su pie zambo y sus piernas retorcidas estaban rectos y podían soportar todo su peso. Recordando que era la hora del silencio comunitario, Benjamín reprimió una hosana, pero se arrodilló ante el sonriente Yeshua. Le comunicó telepáticamente que le sería siempre leal, al igual que su madre Mariam le había prometido en su juventud. Yeshua le recordó amablemente que fuera fiel a su propio yo soy y que viviera con gratitud por todo lo que la vida le daba cada día.
Durante los restantes años de ministerio de Yeshua, yo dejé el Monte Carmelo para viajar con mi nieto y continué siendo uno de sus testigos personales. De hecho, vi a menudo muchos actos de poder espiritual que hacían que la población buscara o temiera a mi nieto y a su círculo íntimo de discípulos. Compartiré contigo ahora el recuerdo de uno de esos días memorables que ocurrió en Bethesda, el estanque de aguas curativas que se encontraba a las afueras de la Puerta de las Ovejas en Jerusalén. Tuvo lugar el día del Sabbat, durante la fiesta de los tabernáculos en el otoño del año 29 después de Cristo. Yo había llegado a Jerusalén con mi bisnieto Benjamín, a quien Yeshua había sanado recientemente. Nos alojamos en casa de mi hija María Ana, su marido Ahmed y sus 3 hijos, Juan Marcos, Tomás y Matías. Ahora vivían al noreste del templo de Jerusalén, no lejos de la antigua puerta, en la segunda de las grandes casas de José de Arimatea. Sabíamos que Yeshua, María Magdalena y los otros discípulos cercanos habían regresado a Jerusalén de un retiro de 7 días en el desierto, en comunión con los hermanos de Qumran. Nos dijeron que podíamos encontrarlos en el estanque de Bethesda. Así que recogimos nuestras cosas y nos fuimos al estanque de Bethesda, donde habían ocurrido numerosas curaciones espontáneas durante siglos. Siguiendo lo que indicaba la tradición de los milagros, los enfermos, cojos, paralíticos y ciegos se habían reunido alrededor de los 5 pórticos de Bethesda en sus camastros, esperando a que las aguas se agitaran. La creencia era que un ángel removía las aguas de vez en cuando, y el primero que entraba en el estanque cuando las aguas se movían se sanaba de su aflicción. De ahí el nombre de Bethesda, que en hebreo significa casa de la misericordia. Ya se había extendido por toda Palestina el rumor de los poderes curativos de Yeshua. Así que cuando él y los discípulos se acercaron al estanque para refrescarse, algunos enfermos lo reconocieron y le pidieron que los sanara. De hecho, cuando llegamos, una multitud de personas, ricas y pobres por igual, estaban esperando su turno para ser vistas y tocadas por Yeshua y su amada María, cuya presencia les inspiraba el alma como si fueran tocados por el mismo ángel de la curación. Como en oleadas, la energía de la multitud subía y bajaba. De un frenesí histérico pasaba a una quietud sosegada y a una reverencia silenciosa. Los discípulos varones de Yeshua se ocupaban de mantener el orden entre la multitud emocionada, a la vez que ayudaban a los enfermos a llegar al lugar donde Yeshua y María Magdalena estaban sentados al lado del estanque. Las mujeres discípulos se movían entre los afligidos, ofreciendo consuelo y preparando sus almas para que pudieran estar receptivas a las energías curativas que podían elegir recibir. Muchos se preguntaban cómo era que el joven rabino de Galilea se atrevía a trabajar como sanador en sábado. Se escuchaban murmullos. Reconocí que algunos de los que murmuraban eran fariseos, y cuando se marcharon de repente, supe que Yeshua sería confrontado en poco tiempo. Como es la naturaleza de este mundo, cuando el Hijo de la Luz viene a la humanidad, el Hijo de la Oscuridad viene también. Parecía que la falsa creencia en la dualidad siempre creaba patrones oscuros de miedo donde quiera que Yeshua iba. Me sentí incómoda, pero cuando miré a mi nieto y a mi nieta y observé su tranquila compasión por esos inocentes, yo también sentí el deseo de que ese fuera un día de curación, independientemente de las sanciones decretadas arbitrariamente. Y así, olvidándome de los fariseos, me uní a las otras mujeres y dirigí mi atención a los necesitados. Yeshua tomó en sus brazos a bebés que lloraban, acunó a cuerpos adultos y demacrados en su regazo, derramó aceite sobre la cabeza de retorcidos y enfermos, mezcló su saliva con arcilla y la puso en ojos y en oídos, mientras hablaba suavemente todo el rato con los que estaban siendo sanados. Los niños dejaron de llorar, los espásticos dejaron de temblar, los cojos caminaron, los sordos oyeron,
los ciegos vieron y los enfermos recuperaron la salud. Durante todo ese tiempo, la energía curativa llegaba en oleadas, como si el ángel de Bethesda estuviera agitando el agua estancada. El flujo y el reflujo de la energía curativa se reflejaba en el llanto suave de la gente, lamentos, suspiros reprimidos, risas sin control y exclamaciones ocasionales de Hosana, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Alabado sea el Dios Santísimo. Quiero que sepas que no era Yeshua quien hacía las curaciones. Él era como una flauta hueca a través de la cual la conciencia superior podía orquestar y llevar a cabo estos eventos que parecían milagrosos. Antes de atender a cada persona, mi nieto hacía una pausa, en silencio, para entrar en comunión. Mientras exploraba el campo energético de cada enfermo para determinar la causa metafísica de su condición, entraba en comunión en el nivel del alma para determinar si la curación constituía el mayor enriquecimiento para esa persona. Luego, sintonizaba empáticamente con el corazón del enfermo para descubrir si ella o él estaba dispuesto a dejar de lado la pesada carga de resentimiento que había creado la enfermedad. Se fijaba si había una resonancia de igual medida con el poder curativo del amor divino que se concentraba en su propio corazón y su campo áurico. Solo procedía cuando había una respuesta afirmativa a cada una de estas preguntas. Comenzaba visualizando una representación de cada alma en su totalidad perfecta, sin importar lo deforme o enfermo que el cuerpo pareciera estar. A continuación, se alineaba con los ángeles iluminadores de la manifestación y entraba en sintonía con la inteligencia del alma que se estaba manifestando a través de las diferentes redes axiatonales de los cuerpos físico y sutil. Después de fusionarse con las matrices reticulares del alma y evaluar el plan del alma para esta encarnación, emitía interiormente una serie resonante de tonos internos, a veces audible para los oídos físicos. Estas vibraciones reverberaban a través de los órganos congestionados, los tejidos y los huesos, hasta que todo el terror, el dolor y la rabia eran abrazados y transmutados. Poco a poco elevaba las energías discordantes e incoherentes basadas en el miedo, hasta transformarlas en una expresión coherente de armonía y amor. Con gran habilidad limpiaba y purificaba el aura proyectando luz, sonido y color, visualizando a cada individuo en un estado de inocencia. Se producía una liberación del miedo. Al dejar ir el miedo, había espacio para respirar. Y con cada respiración relajada y conectada a la percepción del tiempo y el espacio se abría a una mayor conciencia de la presencia eterna del amor. A través de la resonancia armónica co-creada, el sanador divino que mora en cada corazón hacía milagros a través de Yeshua, María Magdalena y los demás discípulos iniciados. La alineación conjunta y en unidad de mi nieto y de mi nieta con la ley del uno hacía posible que fluyera la energía liberadora del amor. Lo que parecía ser un milagro causado por la transmisión del poder de una fuente externa era en verdad una autosanación en el flujo de la unidad. A medida que el tiempo y el espacio se expandían hacia los reinos cuánticos ilimitados, se generaba un cambio en la percepción ordinaria de la limitación. El dominio de los planos físico y espiritual se produce cuando existe una alineación con las leyes universales. Los milagros ocurren cuando hay una resonancia coherente con el amor y los armónicos vibracionales de la creación. Por lo tanto, la curación se produce solo cuando el individuo, en algún nivel,
Acepta conscientemente la energía del amor coherente, cuando la siente y se hace uno con ella, mientras ésta se concentra alrededor y a través de su cuerpo, mente y alma. En ese instante de fusión con el amor divino, el Cristo sepultado que mora en nosotros se eleva a la conciencia consciente. Y entonces surge esta pregunta: ¿es posible continuar eliminando la percepción errónea de separación y malestar y que el Cristo recién emergido permanezca como la propia elección consciente por el bienestar? Aunque muchos se sanaban, otros continuaban tropezando y cayendo en la zanja del olvido, el resentimiento y el regreso familiar de la enfermedad. Cuando las sombras de ese largo día se alargaban y Yeshua y sus discípulos más cercanos se preparaban para irse del estanque de Betesda, un sacerdote del templo acompañado por un grupo de fariseos se abrieron paso a codazos entre la multitud y confrontaron a Yeshua. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, preguntó el sacerdote con una voz severa mezclada con malevolencia. Mirándolo directamente a los ojos, Yeshua respondió con calma: Yo no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. El Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino solo lo que su Padre le muestra. Es mi Padre Madre quien da luz al cosmos, el que hace estas obras que ves. Yo he venido en nombre de mis padres celestiales, pero tú no me recibes porque no reconoces tu propia condición de hijo de Dios, ni sientes el amor de la Madre Diosa que te da el aliento. Aquel que no honra al Hijo que realmente es, no honra al Padre Madre que lo envió. Sacudido, pero impasible, el sacerdote del templo persistió en su intento de intimidar a mi nieto. Hizo caso omiso de María Magdalena con desprecio, mientras ella valientemente permanecía al lado de su amado. Luego, con una voz aguda, el sacerdote gritó: ¿No sabes que va en contra de la ley de Moisés realizar trabajos de curación en sábado? Impasible ante la hostilidad del sacerdote que había asumido el papel de adversario, Yeshua respondió: ¿Quién de vosotros no haría nada si vuestro siervo se cayera en un pozo o vuestro buey se sumiera en las arenas movedizas en el día del Sabbat? El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Si realmente crees en Moisés, entonces crees en mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Buscas en las escrituras porque piensas que en ellas descubrirás la vida eterna. Os digo que aquel que escucha mi palabra y cree en mi Padre que me envía y en mi Madre que me sostiene, es el que pasará de la muerte a la vida eterna. Sin decir nada más, Yeshua hizo un gesto a su madre con la mano y le comunicó telepáticamente que se reuniría con ella en Betania. Luego él, María Magdalena y sus 24 discípulos cercanos cogieron sus bultos de viaje y se marcharon por los bancales escalonados. Cuando María, Ana y yo nos marchamos unos minutos más tarde, los fariseos y el sacerdote del templo todavía seguían discutiendo entre ellos. José de Arimatea nos esperaba en la puerta de las ovejas con 3 carros tirados por burros para realizar el corto viaje a Betania, donde celebramos alegremente la fiesta de los tabernáculos con abundantes platos sabrosos que Marta había preparado. He compartido con vosotros otro de los muchos ejemplos que reafirman la demostración de mi nieto y de mi nieta de lo que significa ser un Cristo. Al hacer esto te he señalado la dirección de esa gran luz sanadora que revela la puerta eternamente abierta al reino de los cielos que está dentro de ti. Ahora, mi querida amiga, estás de pie frente a la puerta abierta que conduce a las aguas curativas dentro de tu propia casa de la misericordia.
Vas a entrar en un momento de espontaneidad y sin esfuerzo. El que mostró el camino dijo: yo no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. El Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino solo lo que su Padre le muestra. Es mi Padre el que hace estas obras que ves. Es por la gracia de mi Madre que las recibes. Él también dijo: el que escoja salvar su vida, la perderá, mientras que el que elija perder su vida, la salvará. Por lo tanto, te pregunto una vez más, querido mío, ¿cambiarás tu pequeña vida de separación para que puedas cumplir tu propósito mayor? Mediante la alineación de tu corazón, mente y alma con el Padre Madre de la vida, puedes poseer libremente la vida que realmente buscas. Quiero que sepas que nunca estás solo y que los obstáculos no son demasiado grandes, aunque por momentos el viaje del Cristo te parecerá demasiado difícil de soportar. Recuerda que experimentarás al amado de tu alma como tu pastor interior que te nutre y te protege. Caminarás por los verdes prados de la vida, siempre y cuando reconozcas y alinees tu voluntad con la vara y el cayado de tu buen pastor interior que eternamente te conectan con la fuente de tu ser. Y de esa manera, la presencia eterna de Yeshua como amigo y hermano te reflejará tu buen pastor interior que te cuida cada día. Quizás sin ser vistos, aunque a menudo puedes sentirnos cuando aquietas tu mente. Yeshua, María Magdalena, María Ana y yo estamos más cerca de lo que piensas. Que sepas que estamos siempre presentes, aplaudiendo los progresos que realizas. Nunca interferimos porque tú eres el Señor de tu vida, que es tu reino. Siempre honramos tu libre albedrío y estimamos tu soberanía individual. Y si en un momento de eterno presente decides mirar a la cara al Dios del amor, nuestro propósito co-creado se habrá cumplido. Este fue el capítulo 35 del libro Ana, la abuela de Jesús, un mensaje de sabiduría y amor, canalizado por Claire Herzog en la voz de Lola Rodríguez.